Suenan tambores de guerra para la economía. Se prevé un otoño caliente. Como decía Golpes Bajos, corren malos tiempos para la lírica. Pero, ¿realmente esto es así? Yo creo que la clave está en el diferente lenguaje que utilizan los economistas con respecto al lenguaje que utiliza la gente normal. La palabra temida, recesión, para los economistas significa una cosa, que es una cuestión meramente técnica, y para la gente normal lo que significa es algo dramático. Vamos a tratar de explicar qué significa recesión y por qué no debemos tenerle miedo a esa posible, no segura, pero posible recesión que pueda llegar en el otoño. ¿Por qué? Porque es, en todo caso, una recesión desde el punto de vista de los economistas, pero no una recesión para la gente. Medimos la recesión, así como el crecimiento de la economía, lo medimos en términos de algo que se llama Producto Interior Bruto. Sí, el famoso PIB. ¿Qué es el PIB? El PIB es la medida del crecimiento de la economía. Es una medida que llamamos macroeconómica porque afecta a las grandes cifras de un país, de una economía en general. El PIB lo que contempla es la evolución de distintas variables económicas también en un país, concretamente las siguientes. Por una parte, el consumo, es decir, lo que consumimos las familias. Por otra parte, la inversión, que se refiere a lo que invierten las empresas, sobre todo en procesos productivos, en equipamientos, en material, etcétera, etcétera. Por otra parte está el gasto público, que es lo que gasta el Estado. Y por otra parte está lo que llamamos el saldo neto del sector exterior, que, dicho de una forma más simple, es lo que exportamos, es decir, lo que vendemos fuera del país, menos lo que importamos, es decir, lo que compramos fuera. Bien, la suma de esos distintos elementos es lo que constituye el PIB. Si la suma de esos elementos a lo largo de un año es superior a la suma de esos elementos, medidos siempre en euros, si es superior, pues el PIB habrá crecido, si es inferior, el PIB habrá bajado. ¿Qué sucede? Que para los economistas se entiende que hay una recesión cuando el PIB baja por 2 trimestres consecutivos. Es decir, si nosotros tenemos un PIB que en el tercer trimestre, por ejemplo, en la economía española, en el primero y el segundo trimestre, ha crecido. Si en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre bajara el PIB, aunque bajara un 0,1, un 0,2 cada uno de esos 2 trimestres, diríamos que la economía está en recesión. No obstante, eso no quiere decir que al final del año la economía haya decrecido con respecto al año anterior. Las previsiones, todas las previsiones, implican que la economía española crecerá alrededor del 4%, y un 4% es una cifra alta de crecimiento. Es una cifra más alta que la media mundial, es una cifra más alta que la media europea, es una cifra más alta que los Estados Unidos. Es decir, España va a seguir creciendo. Puede que durante un periodo concreto determinado crezca un poquito menos. Pero, por ejemplo, para los economistas, si tuviéramos un tercer trimestre, un solo trimestre, donde el PIB cayera, digamos, un 10%, que es una barbaridad, pero en el cuarto trimestre volviera a subir, eso no sería una recesión. Sin embargo, para la gente normal, esta segunda situación sería un drama. Es decir, que la riqueza del país, toda la producción del país, perdiera un 10% de su valor, eso sí es mucho. Que la riqueza, en lugar de crecer un 4,3, crezca un 4,1 o un 4, no es un drama. Esa es la gran diferencia que existe. Por lo tanto, en primer lugar, cuando oigamos hablar de recesión, tengamos presente qué significa realmente una recesión para todos nosotros, no desde el punto de vista económico, sino para el efecto que tenemos en nosotros. Cuando la gente
piensa en una recesión está pensando en destrucción de empresas, en pérdida de empleo, en dificultades para pagar todos sus préstamos, sus compromisos, en no poder seguir cumpliendo o consumiendo lo necesario, etcétera, etcétera. Eso es una recesión. Y es una recesión de verdad, digamos. Y esa recesión de verdad es la que sufrimos a partir del 2008. Eso sí lo recordamos todos. De hecho, se le llama la Gran Recesión. Pero lo que está sucediendo ahora tiene dos causas fundamentales. Una es el final, la época final de la pandemia, una pandemia durísima, que ha alterado las estructuras económicas del mundo y sobre todo el comercio internacional. Ha hecho que lo que compramos sea escaso y más caro. Y a eso se le ha unido la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania y la escasez también, por una parte, de ciertas materias primas y luego también la carestía de la energía, porque es una de las herramientas que está utilizando Rusia para mantener y financiar la guerra, la subida de los precios de la energía. Y eso a nosotros, que dependemos en gran medida sobre todo del gas, especialmente Europa, España no, pero dependemos del gas y en menor medida del petróleo ruso, eso supone un encarecimiento de los precios. Y eso ha llevado a la inflación, que es la medida de los precios de las cosas, a que suba muchísimo. Pero hay que tener en cuenta ciertas cosas. En primer lugar, que el consumo, que recordemos era una de las variables que formaba parte del Producto Interior Bruto, el consumo, aunque decrezca un poquito, el consumo no va a ser una gran traba para la evolución del PIB. Las empresas siguen invirtiendo. De hecho, están llegando ya los fondos europeos que nos van a permitir mantener e incrementar el ritmo de inversión de las empresas. El gasto público está creciendo. Bien es cierto que eso tiene otras componentes a futuro, que hablaremos en algún otro momento, pero el gasto público está creciendo y el sector exportador se está comportando muy bien. Seguimos teniendo lo que vendemos fundamentalmente, que es negocios relacionados al turismo, están funcionando muy bien. Por lo tanto, nuestras exportaciones, nuestro saldo exterior sigue funcionando bien. Es decir, aunque el consumo baje un poquito, y eso no es un gran drama, el Producto Interior Bruto va a seguir funcionando, va a seguir creciendo. Y aunque pasemos por alguna época de cierto decrecimiento y haya una cierta recesión, tengamos presente que eso no nos va a afectar de una forma drástica. Lo que sí es importante es que la subida de los precios afecta sobre todo a aquellas personas, a aquellas familias que tienen menores niveles de ingresos, porque básicamente todo su ingreso lo dedican a consumir. Entonces, si los precios han subido más de la cuenta, pues lo que sucede es que todas esas familias van a tener problemas. Para eso, medidas de apoyo al consumo en forma de reducción del coste de la energía, etcétera, etcétera, ese tipo de medidas ayuda indudablemente a que los más desfavorecidos en estos momentos puedan seguir funcionando. Por lo tanto, cuando oigamos hablar de recesión, no nos asustemos, porque quien lo dice son economistas.